Mucha gente hoy, mucha gente hoy está celebrando el Día de las Mamás. Por ahí en internet, pues se preguntan y se dicen muchas cosas, que si está bien, que si no está bien, que si se debe, que si no se debe. Creo que algo que hemos enseñado aquí es que hay que dar honra a quien honra merece y felicitar no está mal, reconocer la bendición de tener a mamá, hay que hacerlo, pero sobre todo yo creo que tiene que ser siempre. Si aprendemos los hijos a honrar a nuestras madres siempre, no tendríamos que tomar un día especial para celebrar. Y entonces el día del 10 de mayo sería un día de seguir honrando a mamá, un día de seguir bendiciendo a mamá, de seguirla siendo generosos, siendo amables, siendo atentos con ella. Y de repente muchas expectativas no se llenan el Día de las Madres porque las madres esperan que se les haga una gran celebración y resulta que nadie se acuerda de que hay que celebrar y no se hace una gran celebración y no se llena esa gran expectativa. Pero tampoco la mamá está acostumbrada a ser honrada. Entonces espera un día de honra por lo menos, cuando los hijos no le dan ningún día al año de honra. Entonces yo quería mencionarlo porque precisamente algo de lo que Dios tiene para la mujer, yo encuentro en toda la Biblia, desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la honra que Dios le da a la mujer. Y le da una honra extraordinaria, le da una honra de ponerle en una posición de autoridad, en una posición de dominio. No le dijo al hombre, enseñoréate sobre todas las cosas, solo al varón, le dijo a los dos, le dijo que los dos se enseñorearan sobre todas las cosas. Entonces, Dios nunca ha hecho a un lado a la mujer. Dios siempre ha honrado a la mujer y ha bendecido a la mujer siempre. El problema es que nosotros malentendemos la Biblia y menospreciamos o hacemos a un lado el lugar de honor que la mujer merece. Tan es así, es tan importante la mujer y debe serlo para todos, que Dios le dice al hombre que debería de honrarla, que tratarla como vaso más frágil para que sus oraciones no tengan estorbo. Cuando le dice al hombre que tiene que orar, cuando le dice al hombre que tiene que clamar, cuando le dice al hombre que tiene que elevar sus manos santas sin ira ni contienda, Dios le dice, hay una regla para que tus oraciones sean escuchadas. Trata bien a la mujer. Trata bien a la mujer, principalmente a la mujer que te di por esposa o a la mujer que tienes por esposa, principalmente a ella, porque no vaya a salir algún abusado que quiera ir a tratar bien a todas las mujeres, ¿no? Y tratar mal a su mujer. No, tiene que ser el trato especial de honra para la mujer, pero principalmente privilegiando a su esposa. Entonces Dios nunca ha descuidado la posición de la mujer. Sin embargo, hoy la sociedad, en esa intención de querer reivindicar lo que la misma sociedad destruyó, es decir, la misma sociedad menospreció a la mujer, la misma sociedad apartó a la mujer, la misma sociedad hizo menos a la mujer y ahora la quiere reivindicar, cuando Dios siempre ha sido el que la ha reivindicado y la ha puesto en una posición de honra y de honor. Entonces la sociedad, en esa intención de reivindicar todo lo mismo que destruyó, todo lo mismo que deshonró, todo lo mismo que perjudicó, ahora quiere restaurarlo y ponerlo en una posición de honra, felicitando al Día de la Mujer, el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Adolescente, el Día del Papá, el Día del Abuelo, el Día de la Familia. Todo lo que la misma sociedad destruyó, ahora quiere reconstruirlo, dándoles un día al año para que sean honrados, cuando Dios lo estableció desde el principio y tenía que ser todos los días de nuestras vidas. Es importante que a nosotros nos quede claro que el celebrar el 10 de mayo no es solamente tomar el 10 de mayo como una oportunidad para felicitar a mamá, o para decirle que se le quiere, o para decirle que se le ama, o para orar por ella y bendecirla. No, tendría que ser todo el tiempo, lo más frecuente que nos fuera posible, lo más cotidiano que pudiéramos hacerlo, porque algunos hijos no están cerca de su mamá y no es fácil hacerlo, pero si estás cerca de tu mamá tendrías que honrarlo.
Tendrías que respetarla, tendrías que amarla, tendrías que orar por ella, bendecirla, hacer todo lo que fuera posible a tu alcance para que ella supiese y ella tuviera claro que la amas. Pero todos los días, lo más cotidianamente posible. Pero no voy a hablar específicamente del 10 de mayo, pero sí quiero tomar el testimonio que Dios nos da. Si no fuera importante la mujer para Dios, Dios no utilizaría el testimonio de muchas mujeres en la Biblia. Dios no usaría muchos testimonios de mujeres en la Biblia, no los usaría, ni siquiera los tomaría en cuenta para mencionarlos, ni siquiera los añadiría a cosas importantes, porque para Él no sería importante, no tendría un papel principal en la historia de la Biblia. Sin embargo, encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, incluso en el Apocalipsis, la mujer figura o en símbolo o en representación de mujer, aparece la iglesia en esa reivindicación total, en esa manifestación total de la gloria de Dios a través de la iglesia. Bueno, yo quiero tomar un ejemplo de la Biblia el día de hoy. Yo quiero tomar un ejemplo no porque la Biblia lo refiera como madre, o refiere a esta mujer como madre, sino porque la refiere como una mujer de fe y valiente, y que ante los ojos de los hombres era una mujer de poca estima y de poco valor. Y esta mujer nos da testimonio de la importancia de creer en Dios y de saber cuándo es el tiempo de Dios, cuándo es el momento de Dios. Vamos a ir a nuestras Biblias. Le voy a invitar a que abra su Biblia. Espérenme que se me perdió aquí, ahorita que se fue a la luz. La Biblia nos menciona muchas mujeres que tienen testimonio delante de Dios y que son para Dios importantes. Es decir, podemos encontrar a Ana, por ejemplo, podemos ver a Débora, podemos ver la misma María, la madre de Jesús, podemos ver a Ana, la profetisa que estaba en el templo, que llevaba 74 años. 74 años esperando, 84 me parece. El asunto es que ella llevaba muchos años en el templo esperando la venida del Mesías. Y cuando el Señor Jesús visita el templo, esta mujer empieza a profetizar y empieza a declarar quién era ese niño, quién era ese pequeño que acababa de entrar al templo. Y podemos encontrar a muchas mujeres en la Biblia, pero vamos a ir a una que está en el libro de Josué, capítulo 2. De la Biblia nos enseña acerca de una mujer de fe que era menospreciada por los hombres, puesta en menos, y no solamente por la profesión que tenía, porque esta mujer era una prostituta, no solamente por la profesión que ejercía, sino por lo mismo. O sea, al ejercer esta profesión, los hombres no la tenían en una alta estima, como diciendo, wow, la prostituta de la ciudad, vamos a honrar. No, era vista menos, tanto por los hombres como un objeto simplemente de satisfacción, como por las mujeres, que no era nada grato tener a una mujer de esa profesión cerca de su casa. Sin embargo, esta mujer entiende los tiempos de Dios, entiende el momento de lo que está pasando en su ciudad, entiende lo que está a punto de acontecer. Su ciudad está a punto de ser destruida, está a punto de encontrarse con el colapso, de ser arrasados por completo. Ella se da cuenta de eso porque oye rumores de un Dios que viene con un pueblo que lo sacaron de Egipto después de 10 plagas que azotaron a la nación egipcia, y salieron de ahí con poder, salieron bendecidos, cruzaron el mar, y los enemigos de este pueblo llamado la nación de Israel, sus enemigos fueron sepultados por el mar.
Y salieron de ahí ellos secos, ellos salieron bien y salieron en victoria. Esos rumores los oyeron en Jericó, los oyeron en la ciudad donde esta mujer se encontraba. Todos oyeron esos rumores. Algunos se habrán burlado y dirán, están exagerando, eso no es cierto. Algunos habrán dicho, eso no es verdad, son cuentos para asustar a los niños. No puede haber algo tan grande. Los egipcios es el pueblo más poderoso del otro lado del mar Rojo. No puede haber alguien que pueda vencer a los egipcios. Y entonces había rumores en la ciudad, pero esta mujer puso atención de lo que estaba pasando. Seguramente ya habían venido mercaderes, habían venido espías, habían sido enviados de Jericó a ver qué tan grande era este pueblo y cómo se veían. A lo mejor venían con armaduras, a lo mejor venían con armas poderosas o armas nuevas que ellos no conocían. Pero se veía, la única noticia es que era un pueblo que parecían ermitaños, que se veían cansados por caminar tanto y tanto tiempo, pero que estaban llegando a la ciudad y que lo único que podían hacer era tener una columna de fuego y una nube sobre ellos. Era lo único que había. ¿Qué pueblo podría tener una columna de fuego toda la noche encendida sin que se apagase y además que llegara hasta el cielo y una nube que los acompañaba durante el día? Solamente alguien, un pueblo que tenía un Dios todopoderoso que pudo haberles dado la victoria sobre sus enemigos captores, que eran los egipcios. Esta mujer entiende que algo tiene este pueblo, algo diferente. Y entonces llegan a la ciudad 2 espías del pueblo de Israel. Dice la Biblia, Josué, hijo de Nun, estoy en Josué capítulo 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho los 2 reyes, a los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Hasta aquí pareciera que no tiene mucho que verse de Rahab, pero a mí me llama la atención la inteligencia con que Rahab se conduce. Había testigos de que estos 2 espías habían entrado a la casa de Rahab. Había estos 2 testigos. Los israelitas se vestían diferentes, y se veían diferentes a los habitantes de Jericó. No fueron disfrazados como habitantes de Jericó, iban con sus ropas, entraron a la ciudad como cualquier mercader de otro pueblo, pero ni mercaron, ni negociaron y no los vieron salir de la ciudad. Entonces empezaron a sospechar y algunos seguramente los vieron entrar en la casa de Rahab. Y entonces se acercan directamente con Rahab y dicen, aquí están los espías, sácalos, tráelos acá afuera, los vamos a asesinar. Ellos son espías que vienen a ver la tierra. Y entonces me encanta lo que dice Rahab. Sí, vinieron 2 hombres que no sé de dónde son. Esta frase a mí me hizo pensar porque pudo haber sido cualquier hombre. Pudo haber sido cualquiera, incluso del mismo pueblo. Incluso ella pudo haber dicho, sí, creo que se parecía a ti, ¿no eras tú? O se parecía a ti, ¿no eras tú? Lo que ella quería era tomar ventaja en esta situación para poder
reconocer que Dios era el que iba a tomar la ciudad. Y que había rumores, que había rumores en la ciudad de que venía un Dios poderoso y que venía alguien a tomar la ciudad y que nadie iba a salir vivo de ese lugar. Se escuchaban muchos rumores y ella sabía eso. Y entonces le dice a los espías: Dios, sabemos que Dios está con ustedes. Y entonces dice, versículo 11: oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Y salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. No solamente iban a hacer misericordia, sino que iban a hacer verdad. Otra versión dice, haremos misericordia y verdad. Dice otra versión, el versículo 14: juramos por nuestra vida que las de ustedes no correrán peligro. Contestaron ellos: si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor entregue este país. No, dice, juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro. A mí me gusta que los hebreos le dicen a Rahab: nosotros tendremos misericordia y verdad, es decir, no correrán peligro. Algo que dice esta traducción es que sus vidas estaban seguras porque se habían cobijado bajo el Dios de Israel. Y esas vidas ahora no correrían peligro. El pueblo de Jericó iba a ser destruido, pero ella y su casa no serían destruidos. Y la manera en cómo Rahab, me gusta cómo hace Rahab, porque ella inteligentemente, ella pudo haber pensado en ella y salvarse ella. Pero dice: sobre la casa de mi padre salvará a mi padre, a mi madre, a mis hermanas. Ella tiene la inteligencia todavía más, no solamente de salvar a los israelitas que iban como espías a Jericó, sino que también decide honrar la casa de su padre. Por mucho tiempo había deshonrado la casa de su padre, se dedicaba a la prostitución. Y ahora decide romper con esa maldición de deshonra hacia la casa de su padre, honrando la casa de su padre, trayendo salvación a la casa de su padre. Y ese es un propósito de honra de parte de ella. Quiere reivindicarse con su padre, quiere reivindicarse con su madre, dejar de ser la vergüenza de la familia. Porque no era una profesión honrosa, no era algo que se pudiera aplaudir o que se pudiera presumir: mi hijo es médico, mi hijo es ingeniero, mi hija es prostituta. No era algo que podrían presumir, no era algo que podían honrar, que pudiera honrar a la casa de su padre. Sin embargo, ella decide honrar, decide romper con lo que estaba deshonrando la casa de su padre. Decide terminar de una vez con aquello que la estaba deshonrando a ella y a sus padres. Y entonces podemos encontrar la inteligencia de Rahab, que no está buscando solo lo suyo, sino que está buscando la salvación de su padre. Y está bajo un entendimiento que el Dios que viene a su tierra es un Dios diferente. Es un Dios que no está detrás de un ídolo, es un Dios que no está detrás de una imagen, no está hecho de barro, no pide sacrificios humanos, porque en Jericó se ofrecían sacrificios humanos. Es un Dios que está detrás de una columna de fuego, es un Dios que está detrás de una nube que los cubre y que los libró en el Mar Rojo, que los libró en Egipto. Y ella quiere saber quién es ese Dios. Y no les dice a ellos: denme su palabra. Les dice: júrenme por Jehová. Júrenme por Jehová que ustedes cumplirán. Denme algo seguro. Garantícenme que estos tendrán cumplimiento, que seremos algo. Esa es la capacidad de esta mujer de poder discernir el tiempo de Dios, el momento y al Dios verdadero.
A mí me sorprende esta mujer, porque aunque no se dice mucho de ella en la Escritura, sí se honra la fe de esta mujer y se honra su capacidad de creer en el Dios único que podía salvar su vida. ¿Cuántas veces se habrá inclinado ante los dioses en Jericó? ¿Cuántas veces habrá clamado al Dios de la luna, al Dios del sol, al Dios de la lluvia que adoraban frecuentemente en Jericó? ¿Cuántas veces habrá clamado esta mujer por cambiar su vida? Y no había recibido respuesta. Seguía siendo menospreciada. Ahora tiene una oportunidad. Yo creo que el momento en cuando ella dice, salieron de la ciudad antes de que cerraran la puerta, seguramente los alcanzan. No tienen mucho de haberse ido. Esas palabras, cualquiera hubiera dudado de una mujer con esa reputación. Pero fueron las palabras previas las que dijo, sí, vinieron dos hombres que no sé de dónde son. Estuvieron aquí dos hombres que no sé de dónde son. Eso podía referirse a cualquiera. Y podrían señalar a cualquiera. Y si alguno tenía cola que le pise, como cuando la mujer adúltera fue presentada delante de Jesús, y le dijeron a Jesús, la encontramos en adulterio. Y Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Para mí estas palabras son como estas. Las palabras de Rahab son como si vinieron dos hombres. Pudiéramos investigar quiénes son esos dos hombres. Y muchos de esos hombres que iban buscando a los espías hebreos seguramente tenían historia en esa casa de prostitución. Seguramente había algo que pisaba sus espaldas y que no pudieron sostener su argumento de exigir revisar la casa, porque era fácil entrar a la casa y revisar toda la casa a ver si no estaban por ahí escondidos. Que estuviera la mujer amenazada o que la hubieran sobornado. Si podía vender su cuerpo por unas monedas, también podría vender su integridad por unas monedas. Y entonces, esas palabras que ella usa son las que hacen que su testimonio sea de peso. Vinieron dos hombres, pero salieron. No sé quiénes son, pero investiguemos si quieren. Yo creo que esta mujer se mueve inteligentemente, no ventajosamente, y eso me agrada. No hizo algo por ventaja, hizo algo esperando la misericordia de aquel Dios todopoderoso que podía salvarla a ella y a toda su casa. Y conocemos la historia. El pueblo de Israel rodea a Jericó. Pero el testimonio era un cordón rojo. Un cordón carmesí, que lo pusiera en su ventana de su casa, que metiera a toda su familia. El día que ellos vinieran a tomar Jericó, ella se daría cuenta cuando esto sucediera, y cuando esto sucediera ella tenía que poner un cordón rojo en la ventana para que esa casa no fuese destruida. Y es interesante porque los hombres regresan con Josué y le cuentan toda la historia y le dicen, hubo una mujer que nos salvó. Y el testimonio es que dejará un cordón rojo en su ventana. Y Josué da la orden de que a esa casa no debería de ser destruida. Pero cuando Josué da la orden, esa orden retumba en el cielo. Tan es así que caen los muros y la casa no cae. Entonces, esa actitud de esa mujer cambió la historia de su familia, cambió la historia de su casa, cambió la historia de ella misma. Tan es así que cambia la historia que después se habla de ella en el libro de Hebreos. Cuando se habla de los héroes de la fe. Se habla de los héroes de la fe y en los héroes está Rahab. Lea conmigo en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Un pasaje donde nos cuenta la historia de muchos héroes. Muchos héroes que vivieron, que creyeron, que se aferraron a Dios, que esperaron en Dios y que recibieron respuesta de parte de Dios. Pero entre ellos aparece Rahab, versículo 31. Hebreos 11, 31. Dice, por la fe, ¿por qué? Por la fe, Rahab la ramera, y dice claramente, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. No le quitaron el título, no omitieron el oficio que esta mujer practicaba aquí en Hebreos, no lo omitieron. Y uno pudiera pensar, se hablaba mal de ella. La Biblia la menciona todavía como ramera. No, esto solamente es como el testimonio de parte del escritor de Hebreos
de lo que hacía esta mujer, pero cómo Dios la libró de morir ahí. Entonces, uno pudiera decir, entonces se quedó siendo prostituta, viva pero prostituta. No, su historia cambió. Porque después de haber sido prostituta, dejó de serlo. Y Dios no solamente la salvó, no solamente fue perdonada para que viviera, sino que fue justificada. Es decir, fue hecha justa. Y lo dice Santiago. Lea conmigo Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nosotros los cristianos hablamos de fe. 2:24 en adelante. 2:24, 25 y 26. Nosotros hablamos de que vivimos por fe. Y esta mujer se menciona como una mujer de fe en Hebreos capítulo 11, donde leímos antes. Dice, por la fe Rahab. Ok, pero en este pasaje acabamos de ver que no solamente fue su fe, sino fueron también sus obras. Lo que hizo de proteger a los 2 espías, hizo que Rahab que fuese justificada. Dice, fue justificada, no fue justificada por obras, no solamente por la fe que tuvo, sino porque actuó en consecuencia a su fe. Nosotros hoy necesitamos entender y creer lo que Dios puede hacer con nosotros por medio de la fe, pero nuestras acciones también hablan. Nuestras acciones también hablan acerca de lo que creemos. Lo que creemos lo podemos decir, lo podemos hablar, lo podemos expresar, pero nuestras acciones tienen que reflejar eso. A mí esta mujer me impresiona y pareciera que ahí termina la historia, que es todo lo que pudiéramos decir de Rahab. Pero mire conmigo, mire otra vez. Dice, Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Dice el versículo 1, Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Quién es? ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y en la genealogía, en los ancestros de nuestro Señor Jesucristo, y digo ancestros de nuestro Señor Jesús no porque Jesús existió hasta que nació en la tierra, no, recuerde, el Hijo, Dios Hijo ya existía, pero tuvo que nacer en carne en la tierra, en Jesús. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Entonces, Jesús tuvo, los padres de Jesús en la tierra tuvieron antecesores. Ellos no vinieron engendrados del Espíritu Santo, ellos venían de una herencia de la casa de Abraham. Fueron engendrando hijos e hijos e hijos por generaciones, y de ahí se fue tomando la genealogía de donde viene nuestro Señor Jesucristo, hasta llegar de Abraham hasta llegar a David, y de David hasta llegar a nuestro Señor Jesús. Lea conmigo, dice, versículo 4, Aram engendró a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab. ¿De quién? De Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. A mí me parece interesante que Dios incluya esto en la Biblia. Me parece interesante mencionar
que Boz fue hijo de un espía y de Rahab. Y entonces aparece Boz en escena. Y Boz aprendió de su madre. Aprendió de Rahab a reivindicar a una mujer. ¿Y sabe qué hizo Boz? Reivindicó a Ruth. Y de ahí viene la casa de David. Y de ahí nuestro Señor Jesucristo. La historia de Rahab no termina con la conquista de Jericó. No solo porque se menciona en el libro de Hebreos o en el libro de Santiago como una mujer de fe y de obras de fe, sino Dios la menciona como una mujer que es parte importante en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. El Señor incluyó a todos en la genealogía de Jesús. Incluyó a todos, incluyó a los que no eran hebreos, incluyó a los que no eran dignos, incluyó a los dignos, incluyó a los santos, incluyó a los de fe, incluyó a los que no tenían fe, incluyó a todos, porque en Jesús son reivindicadas todas las personas de la tierra. Esta mujer le creyó a Dios y no solamente cambió su vida, sino cambió la historia del mundo. Cambió la historia de ella, cambió la historia de su familia, cambió la historia del mundo, porque formó parte del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos creer muchas cosas, podemos esperar que Dios haga muchas cosas, podemos confiar en que Dios hará grandes cosas y podemos decirle a Dios: Señor, haz grandes cosas con mi vida. De hecho, hay muchas historias que quedan detenidas porque no le creemos a Dios. Pero Dios espera que actuemos como esta mujer, que entendamos los tiempos, que entendamos quién es el Dios vivo y que actuemos en verdad. La mejor acto, esta mujer no podía hacer mucho, pero hizo algo, tuvo misericordia de aquellos que necesitaban auxilio y tuvo misericordia y los ayudó y su historia cambió. Por algo el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, cuando habla de las bienaventuranzas, Él dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Esta mujer tuvo misericordia de los espías, entendió que venían de parte del Dios verdadero, le creyó a Dios, se aferró a una promesa de dos hombres que le dijeron: no va a pasar nada a tu casa, te juramos por nuestro Dios que no te pasará nada a ti y a toda tu casa. Ella creyó en esa promesa y esperó el momento para poder poner el cordón rojo, que no es otra cosa sino símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que redime la vida de aquellos que creen. Y cuando la destrucción de Jericó vino, su casa se salvó, y no solamente ella, sino la casa de su padre, la casa de su madre, la casa de su padre, donde estaba su padre, su madre y todos sus hermanos y hermanas. Y yo creo que si eran adultos, pues ya estaban casados, también incluyeron a los esposos o a las esposas y a los hijos de ellos. La vida de esta mujer cambió porque pudo entender el tiempo y después se convirtió en madre de un hombre íntegro llamado Boz. Si usted lee el libro de Ruth, se encontrará ahí a Boz. Y era un hombre íntegro, era un hombre de negocios, era un hombre próspero. ¿De dónde recibió esta prosperidad? De sus padres, de esta mujer que tuvo fe, que le creyó a Dios. Seguramente yo digo que se casó con un espía, pues ahí estuvo, ahí se conocieron, se enamoraron, amor a primera vista, y se casaron y después ella fue reivindicada y formó parte del pueblo hebreo, porque ahora su pueblo estaba destruido. Cuando llegaron los hebreos y la única que sobrevivió fue Rahab y toda su casa, cuando llegaron ahí y vieron, seguramente le dijeron: pues tienes una opción, te vas por tu cuenta o vienes con nosotros. Y ella aprendió a decir: me voy con ustedes, ahora su Dios será mi Dios y yo seré ahora parte de su pueblo. Y ella se integró a la nación de Israel. Y cuando se integra a la nación de Israel, ahora es ella redimida, dejó de ser vista como la prostituta. Los únicos que la conocían como prostituta eran los dos espías y la familia de ella. Y no creo que ninguno de ellos hubiera dicho: ah, sí, la prostituta. Pero quedó el antecedente ahí, en la historia de la nación de Israel, que aquellos que creen aún
siendo ajenos al pueblo de Dios, que aquellos que creyeran serían salvados por ese Dios verdadero. Hoy nosotros no somos hebreos, pero somos parte de aquellos que han creído. Y como que hemos creído, tenemos que actuar como que hemos creído. Esa mujer actuó, no solamente digo, parece que tu Dios es de veras. No solamente creyó, sino que actuó creyendo que su Dios era verdadero. Nada perdía. Su vida ya estaba perdida. Su vida estaba arruinada por el oficio que practicaba y porque estaba a punto de ser destruida toda la ciudad. Sin embargo, ella vio una oportunidad para corregir su vida y cambiarla. Nosotros podemos cambiar nuestra historia. Yo creo que hay en nosotros la oportunidad de ser mejores. Y yo este mensaje me enfoqué mucho en Rahab, o pensé en Rahab, pensando en que hoy el mundo está celebrando a las mamás, pero hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Las madres tienen que ser honradas todo el tiempo, toda la vida. Tenemos que honrar a mamá todo el tiempo y no esperar llenar sus expectativas un 10 de mayo. Mejor llenemos sus expectativas todos los días, honrándola, amándola, bendiciéndola, cuidándola, haciendo lo mejor que podamos para que sea bendecida. Pero también necesitamos entender que la mujer tiene el carácter para cambiar la historia de su casa. Yo quiero dirigirme hoy a todas las mujeres que vayan a oír este mensaje. Yo quiero decirles hoy que tu historia puede cambiar, que tienes que ser una mujer de fe y de obras, una mujer que entiende los tiempos de Dios, una mujer que sabe cuándo Dios está obrando y cuándo Dios está tratando y cambiando la historia de la tierra para incluirse en el plan de Dios y formar parte del plan de Dios. Que actúes con misericordia, porque si tú eres misericordiosa, alcanzarás misericordia. Que te conduzcas con fe y le creas a Dios. Que creas que Él tiene un plan y un propósito para ti. Y no solamente es quitar el mal nombre que en algún momento pudiste haber conseguido por los actos y comportamientos que tuviste antes. No solamente trata de cambiar tu nombre, Él trata de cambiar tu historia y de redimirte por completo y hacerte parte de algo grandioso. Rahab fue parte de algo grandioso y que fue la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere cambiar tu historia, mujer. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere redimirte por completo y hacer que tu vida sea transformada por completo para que la gloria de Dios se manifieste a través de ti. Tienes que creerle a Dios. Tienes que actuar conforme a lo que crees. Tienes que actuar conforme a lo que has creído. En el Dios Todopoderoso que has creído, somete tu vida y depende de Él por completo. Porque seguramente mientras Rahab veía que los muros se caían, mientras Rahab veía que sus conciudadanos, con los que había habitado por muchos años, estaban siendo destruidos por el poder de Dios y estaban siendo derrotados por los israelitas. Mientras ella veía todo eso, ella sabía que estaba segura en su casa, porque Dios así lo había prometido. Y al final, cuando todo Jericó fue destruido, ella observó y ella se dio cuenta que Dios había sido fiel y cumplido su promesa. Tú puedes creer, mujer, puedes creer que Dios va a cumplir su promesa en ti. No importa cuál sea el mal testimonio que algunos tengan acerca de ti. Tú vas a redimir tu casa. Tú vas a ser el instrumento que Dios va a usar para redimir tu casa, para redimir a tus hijos, a tus hermanos, aún tus padres si fuera necesario, si ellos no conocen del Señor. Pero tú tienes la oportunidad hoy de cambiar tu historia. Tú puedes reescribir tu historia y que cuando se diga tu nombre, sí, Rahab, la que en algún momento tuvo un mal oficio, la que en algún momento tuvo un mal testimonio, la que en algún momento tuvo un mal nombre, pero que ahora forma parte de la genealogía importante que cambió la historia de la tierra. Así sea tu vida, mujer, así seas cambiada en el nombre de Cristo Jesús. Señor, habla al corazón de cada mujer y que tome la decisión hoy de entregar su vida a ti por completo. Yo quiero hablarte ahora, Señor, y quiero pedirte por cada mujer que escuche este mensaje, por las que están aquí en la iglesia y por las que lo van a escuchar de internet. Quiero pedirte, Señor, por cada mujer, que tú cambies su historia, que la fe que cada una de ellas tiene se fortalezca de tal manera que puedan depender de ti por completo. Y que si es necesario, Señor, como un acto de fe, poner un cordón en su casa que dé testimonio de que tú has puesto tu mirada en esa casa,
que tú has puesto tu mirada en esa mujer para cambiar la historia de esa mujer, para cambiar la historia de esa familia, Señor. Cada una de ellas tome en fe esa acción y vaya y lo haga. Que ponga un cordón en su casa, no como un amuleto, no como un fetiche, no como algo mágico, sino como testimonio de que Dios ha puesto sus ojos en su casa. Señor, bendice a cada mujer y bendice su fe, de manera que su fe no les falte, que ellas puedan creer, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que sus vidas van a cambiar. No importa cuál sea su condición, porque probablemente en sus vidas no se trata solamente del oficio de la prostitución, quizás algo está agobiando su vida, como la enfermedad o la pobreza, o los pleitos en su matrimonio, o los problemas con sus hijos que son rebeldes, o quizás haya problemas más fuertes en el trabajo, o problemas con la gente alrededor de ellos, o con su misma casa, con su misma familia, con sus padres y hermanos. Señor, si alguien está pasando por problemas con su familia, si alguna mujer está teniendo problemas con su familia, si están teniendo problemas de herencia en su casa, si están teniendo problemas de trabajo, de economía, si están teniendo problemas familiares de salud, hoy, Señor, envío una palabra de fe a su corazón para que ellas escuchen esta palabra y ellas puedan creer en el Dios que cambie la historia de las mujeres. En la historia de la Biblia hay muchas mujeres que cambiaron su historia porque le creyeron a Dios. Hoy hablamos de Rahab, pero también está Ruth, también está, Señor, también está Ana, que no podía tener hijos. También está, Señor, esta Esther, que pudo haber sido hecha una esclava, pero se convirtió en una reina que formó parte del cambio en la historia de Israel, donde fue hoy, hasta el día de hoy, los hebreos celebran lo que Esther buscó y procuró, que era la salvación de Israel de las manos de sus enemigos. Hoy, Señor, es un tiempo de cambio para la mujer. Muchos celebran solamente el 10 de mayo, pero tú tienes presente en tu corazón todos los días del año la vida de cada mujer en la tierra. Hoy, Señor, te pido por aquellas que están en situaciones difíciles, que están teniendo problemas, toca sus vidas. Toca la situación por la que están pasando, derriba aquello que tiene que caer, pero sálvalas a ellas, salva a su casa, salva a su familia, salva a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, Padre, y que ellas puedan ver que tú eres un Dios fiel y verdadero, y que ellas puedan ser salvas por tu mano. Bendigo a cada mujer que es parte de esta iglesia, a cada hermana y cada persona, hermana que está teniendo dificultades, que tiene necesidades, que está pasando por miedos, por inseguridades, por enfermedades. Señor, envío una palabra de fe y declaro que cada una de ellas será redimida, restaurada por completo por el poder de tu gloria, por el poder de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendigo a cada mujer, Señor, y declaro tu bendición sobre ellas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tú eres, Señor, quien redime. Tú cambiaste la vida de Rahab, tú cambiaste la vida de esta mujer. Yo declaro, Señor, que cada mujer será redimida. Cada mamá tendrá una reivindicación en su vida. Tendrá un buen testimonio en su vida de algo que tú hiciste a favor de ellas, de cómo tú cambiaste su historia y volviste a reescribir su nombre con un testimonio poderoso y de parte importante de lo que tú quieres hacer en la tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Bendigo a cada mujer, bendigo a cada mamá, bendigo a cada parte de tu cuerpo, a quien tú amas. Señor, ellas son benditas. Ellas son benditas de tu mano. Declaro tu bendición, tu protección, tu restauración en el nombre de Cristo Jesús. Y si no te conocen, Señor, si ellas no te conocen aún y están escuchando este mensaje por primera vez, porque no saben siquiera quién tú eres, yo te pido que les hables ahora en su corazón y bendiga su vida. Habla, Señor, Espíritu Santo, tráelas a ti en el nombre de Jesús. Mujer, si tú no habías escuchado antes esta palabra, si tú no habías escuchado acerca de Jesús, yo quiero invitarte hoy a que le entregues tu vida a Jesús. Tú que me escuchas a través del internet, en este momento, pon tu mano cerca del aparato que está reproduciendo este audio, tu computadora, tu teléfono celular, lo que sea que está reproduciendo este audio.
Pon tu mano ahí y repite conmigo estas palabras si quieres a Jesús en tu vida. Repite conmigo en voz alta, de manera que te escuches, tú misma, que escuches las palabras de confesión de fe que estás haciendo. Rahab hizo una confesión de fe. Ella creyó que Dios era el Dios verdadero. Es el momento que tú hagas tu confesión y tú declares que Dios puede cambiar tu vida ahora. Así es que repite después de mí estas palabras. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Tú puedes cambiar mi historia. Tú puedes cambiar mi nombre. Tú puedes hacerme una mujer diferente, restaurar mi casa, devolverme el honor. Señor, tú puedes hacer que mi vida sea mejor ahora. Me rindo a ti, Señor. Renuncio a mi vieja manera de vivir. Te entrego todo, Dios, toda mi vida, mis pensamientos, mis deseos, todo lo que está dentro de mí, lo someto a ti, Señor, porque te reconozco como mi único Señor, como aquel que gobierna mi vida, que aquel que me enseña y guía mis pasos. Hoy me rindo a ti, Señor Jesucristo, y me entrego por completo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por tu vida y esperamos que esta palabra sea de bendición y que Dios te bendiga.